tardes, bienvenidos este día a este culto de alabanza y adoración. Vamos a dar inicio con él escuchando un preludio y preparando nuestro corazón y nuestra mente para participar en esta adoración a Dios. Ahora vamos a entonar todos juntos el himno número 705, Tributad honor a Cristo. Tributad honor a Cristo, la celeste multitud, sol y luna, las estrellas, con la gloria de su luz, ángeles y serafines, en su amor con plenitud, proclamado y alabanzas sin cesar al buen Jesús. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud, que su gloria es un grande, que su gloria es un rey, que su gloria es un rey, más allá del cielo azul. Que los cielos y las nubes en la gran inmensidad, al Señor en las alturas, en la gloria y majestad, su palabra prepotente en la nada los formó, y su ley inescrutable por los siglos les fijó. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud, que su gloria es un grande, que su gloria es un grande, que su gloria es un rey, más allá del cielo azul. Reyes, príncipes, señores, con terrena autoridad, jueces todos de la tierra, al Señor magnificar, alabarle pueblos todos, con sus ángeles de luz, canten padres, canten hijos, alabanzas a Jesús.
Continuamos así, escuchando el llamamiento a la adoración en la lectura que se encuentra en el Salmo 98 del 1 al 9. Vamos a leerla todos juntos. Salmo 98 del 1 al 9. Salmo 98, 1 al 9. Alabanza por la justicia de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante de Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde y por este día que tú nos has concedido. Te damos gracias porque nos permites, a través de estos medios electrónicos, poder todavía seguir reuniéndonos para alabarte y glorificarte. Queremos poner nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento a ti, Señor, en este momento y en todo tiempo. Permite que este culto sea de alabanza y de oración para ti. Abre nuestros corazones, ayúdanos a escuchar el mensaje de tu palabra, tu mensaje para nosotros, y permite que nosotros nos acerquemos a ti arrepentidos de corazón, contritos y humillados, Señor. Recibe pues este culto, pues lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Continuamos alabando a nuestro Dios y ahora lo hacemos entonando los siguientes himnos. Primero, el himno número 611, Pueblo cristiano, tu misión realiza. Entonemos este himno, himno número 611. Señor la luz.
Salvador y Redentor. Ahora continuemos alabando a nuestro Dios cantando el himno número 320, Oh Cristo mío. Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel, seguro amparo, solo en ti tendré. En mis aflicciones, buen Jesús, iré a ti, y consuelo y dicha me darás, oh sí. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando en la noche vea yo estrellas mil, tu voz hermosa pueda mi alma oír. Haz que yo medite en tu tierno y dulce amor, y que yo te alabe lleno de fervor. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando esta vida tenga yo que abandonar, corona hermosa, tú me ceñirás, y con dulce canto tu bondad alabaré, y en mansión de gloria siempre moraré. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Continuamos en este culto. Ahora preparemos la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 7 y escuchemos lo que dicen los versículos del 1 al 6. Mateo 7 del 1 al 6. La palabra del Señor dice de la siguiente forma. Mateo 7, del 1 al 6. El juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Continuamos ahora con unos momentos de oración en los cuales vamos a ser guiados por nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Estemos atentos a estos momentos. Damos muchas gracias a nuestro Dios en ya estamos el primer domingo de febrero, ya pasó el mes de enero, pasó muy rápido, y vamos a orar, pedirle al Señor que nos siga ayudando, que siga ayudando pues su iglesia, y la iglesia pues es todos los que forman nuestra iglesia, los miembros de esta iglesia, porque la verdad
necesitamos a nuestro Dios. Necesitamos constantemente a nuestro Dios. Y quisiera en esta tarde que oremos por la iglesia Verite, porque tiene una tarea que realizar. No solamente es la iglesia, sino todas las iglesias, las misiones que hay en el mundo. La gente necesita conocer a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Te alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Acudimos a ti, Señor, tal como nos enseña pues tu palabra, cuando la Biblia habla que hubo hombres y mujeres pues que acudieron a ti, quizá porque esas personas tenían preocupaciones, necesidades, angustia y desesperación. De la misma manera, Señor, tenemos esa necesidad de ti, Señor. Sabemos que separados de ti, Señor, nada podemos hacer, que necesitamos que tú nos tomes de tu mano, Señor, que tú nos agarres, Señor Jesús, y que tú nos conduzcas hasta el reino, Señor. Porque muchas veces somos frágiles, somos débiles, somos expuestos, Señor, de las tentaciones del mundo. Queremos rogarte, bendito Dios, que tú bendigas pues a tu iglesia Verite, que sea el medio, el instrumento para que tu palabra sea comunicada, Señor. Padre, queremos agradecerte, Señor, por el trabajo que hace pues tu iglesia. Queremos orar por nuestro hermano Saulo. Sabemos que él está delicado de salud, pero también hemos visto cómo tú te has manifestado, Señor. Oramos por él para que tú lo bendigas. Oramos por los oficiales pues, de nuestra iglesia, por nuestros ancianos que comparten todos los días pues tu palabra. Y te rogamos, Señor, pues que tu palabra pueda caer en una tierra fértil, que pueda dar fruto, Señor. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Y también te rogamos, Señor, que durante esta semana que inicia, que tú nos guardas, que tú nos protejas, donde quiera que estemos o donde quiera que vayamos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Es el tiempo de poder acercarnos a Dios para agradecerle todo lo que nos ha permitido tener. Sabemos que todo es suyo, pero Él nos ha concedido la oportunidad de tener lo necesario para nuestra vida. Y en gratitud a ello nos acercamos ante Él para presentar estas ofrendas y diezmos. Es el momento de que entreguemos a nuestro Señor que hemos apartado. Sabemos que por la pandemia no podemos entregarlo físicamente, pero se puede depositar en las cuentas del banco que aparecen en la pantalla, o si es posible lo puedan llevar a las oficinas de la iglesia. Preferentemente deposítenlo para evitar los contagios que están muy fuertes. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios para estas ofrendas. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 y 10. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque nos permites todo lo necesario para nuestra vida. Gracias porque nos provees y nos das los medios para continuar en nuestras actividades. Y gracias, Señor, también porque tú nos has cuidado y nos has protegido en cada momento. Nos presentamos ante ti y traemos ante ti esta ofrenda que hemos apartado en agradecimiento a todas tus bondades y a todos tus cuidados, Señor. Permite que sea utilizada sabiamente y además, Señor, permite que aquellas personas que lo necesitan puedan ser proveídas de las necesidades urgentes que tengan, Señor. Bendice, Señor, a las personas que manejan este dinero y que lo administran sabiamente. Cuídalos y protégelos, Señor, y cuida también a todo tu pueblo. Te damos gracias por todo ello y lo ponemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Estemos ahora atentos a una participación especial y guiemos
nuestro corazón y nuestra vida en oración mientras escuchamos este canto. El mensaje de esta tarde está a cargo del presbítero Adolfo Miranda. Estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios. Se titula La misión de la Iglesia. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos da mucho gusto saludarles en esta hora y poder participar con ustedes compartiendo la bendita palabra de Dios. El día de hoy vamos a meditar brevemente en la misión de la iglesia y la tentación a la persona del Señor Jesús. El pasaje que vamos a utilizar para esta lección es según el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 1 al 13. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros, ya que a través de nuestra vida cristiana, pues lo hemos estudiado muchas veces. Y lo sorprendente de la palabra de Dios siempre será que cada vez que vamos a ella nuevamente, nos enseña cosas nuevas, pero también cada vez que vamos a ella, nos reta, nos desafía
a que nosotros seamos semejantes a Cristo en santidad, en obediencia y en conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros el día de hoy visualicemos que estamos en una guerra espiritual que no tiene treguas. Hoy, en todas partes, en la sociedad mundial, los conceptos de pecado o los conceptos de la vida pecaminosa que la palabra de Dios estipula como faltas en contra de Dios y que sus hijos no deben de participar, se ha normalizado por las instituciones filosóficas, por las universidades, por las televisoras, por los críticos, los economistas y pues cuánto más por aquellas gentes del poder económico. Es muy importante que nosotros podamos definirnos que a pesar de los tiempos que vivimos, la palabra de Dios tiene vigencia y la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de dos filos. Y hoy, brevemente, nos daremos cuenta que cuando esa espada de dos filos no es bien usada, no es bien utilizada, igualmente corta. Y corta para liberar o corta para condenar. De tal manera que pues estemos atentos y que el Señor hable poderosamente a nuestra vida. Vamos a leer el Evangelio de Lucas rápidamente en sus versos 1 al 13 en su capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vaya esta descripción tan puntual que tenemos de el evangelista Lucas, porque definitivamente, si nosotros pudiéramos narrar este evento de la tentación al Señor Jesús, podemos decir que fue un momento dramático, que no hay dos enemigos o no hay dos personajes que sean tan antagónicos como Cristo, que representa la santidad, la eternidad, la verdad y la pureza, a Satanás, que representa lo humano, lo vil, lo corrompido y lo temporal. Sin duda, el dilema planteado en esta tentación, amados hermanos, definió completamente el destino de la humanidad. Era obedecer y morir, o desobedecer la palabra de Satanás y vivir. Vivir para lo pasajero y temporal, o vivir para lo eterno y permanente. El teatro, los personajes, el diálogo, las preguntas, el desenlace
todo estaba ya puesto ahí. Y definitivamente no podemos nosotros mirar hacia este evento, sino a la vida de la iglesia. La misión de Cristo caracteriza, amados hermanos, la función de la iglesia. La función de la iglesia siempre separando la eternidad de la historia. ¿Por qué? Porque la historia es una, pero la eternidad es para siempre. Lo universal de lo particular, es decir, lo humano de los valores. Y el relato de la tentación nos une con Cristo en su persona, en su protagonismo, en su lucha, en lo eterno de Dios. La tentación solamente nos lleva a lo pasajero y a lo vil de la condición humana. La vocación de la iglesia, amados hermanos, siempre debe de ser la vocación de Cristo. Cristo en la tentación aparece luchando, imprimiendo su vocación y su sello leal a la palabra de Dios y a Dios mismo. En esta batalla que él desarrolló contra Satanás, Cristo define su carácter como persona, define su carácter como hijo de Dios, pero también define la misión a la cual las fuerzas de Satanás jamás serán obedecidas y jamás triunfarán sobre él. El mensaje claro y pleno, amados hermanos, de el Señor Jesús en esta tentación es la obediencia a Dios y la gloria máxima al Padre Celestial. ¿Por qué escogemos este texto, amados hermanos? ¿Por qué en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de resfriamiento espiritual, nos es conveniente que nosotros podamos entender que la iglesia tiene que ser probada, la iglesia tiene que ser desafiada? Muchos filósofos han dicho, y sobre todo este famoso filósofo francés que dice pienso y luego existo, la iglesia, amados hermanos, debe decir lucho y luego existo. El corazón de la tentación es un debate acerca de la identidad de Cristo y acerca a la identidad de la iglesia. ¿Es Cristo o no el Hijo de Dios? ¿Es la iglesia la esposa de Cristo y ha sido comprada con su preciosa sangre? ¿Es cuerpo de Cristo o no lo es? La tentación, amados hermanos, se da en un momento crucial para el Señor Jesús, es decir, se da inmediatamente después de su bautizo. Y pareciera como una ironía o pareciera como una respuesta con furia del infierno hacia la persona de Jesucristo y hacia la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Así, esta respuesta satánica viene como una burla y viene desafiante a decir, si en verdad eres hijo de Dios, vamos a ver si logras pasar esta tentación. Es una realidad, amados hermanos, con la cual la iglesia de Jesucristo de este tiempo tiene que luchar. La desesperanza, la falta de fe, la falta de conocimiento de la palabra, la falta de disciplina para que todos podamos estar fortalecidos en Cristo, es una gran necesidad para que nosotros veamos en este pasaje la apremiante lucha que debemos de tener. La iglesia no debe de convertir lo relativo como un capricho humano en los absolutos de Dios. Es decir, el Señor ha mandado sus decretos, ha dicho sus mandamientos, ha pronunciado su palabra y la cual nosotros debemos de obedecer.
¿Qué pasaría, amados hermanos, si Cristo hubiera vacilado de la misión que Él tenía? Sin duda sería un paradigma raro de su misión y un paradigma raro de la iglesia. La iglesia, al igual que sus miembros, deben de estar preparados para los cambios bruscos, para los escenarios, para los climas hostiles, para las actitudes viles. Nada ha de ser monótono en la vida de la iglesia. El drama existe, es parte de la vocación, es parte de la historia, pero el drama de la salvación, amados hermanos, va mucho más allá de esta profundidad que nosotros podemos ver. Si nosotros vemos los escenarios, el desierto tal vez revela impotencia y debilidad humana, pero también nosotros podemos ver que en el teatro de Dios el desierto es prueba, pero el monte es el poder de Dios, es la entrega de la ley, es el Shekinah, son los relámpagos de la luz plena de Dios. La tentación sí comienza con el desierto, con el hambre, con la fatiga, pero concluye en lo alto del templo o en lo alto del monte, donde Dios se revela y donde Dios es más que vencedor. La peregrinación del desierto se convirtió poco a poco en la revelación de la ley y la constitución de una nación del pueblo de Israel. El camino fue dejando sus heridos y fue dejando sus marcas, pero el pueblo de Israel no se conformó, por lo menos un pequeño grupo, a la servidumbre de Satanás, sino ellos confiaron en esa palabra que eran un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que en el Nuevo Testamento iba a ser adquirido por la sangre de Cristo. Esa fue la misión del pueblo de Israel en el pasado, en su peregrinar en el desierto. Ahora el Señor nos ha llamado a nosotros, la iglesia de Jesucristo militante, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, que en otro tiempo, amados hermanos, no éramos pueblo, pero que ahora sí podemos ser pueblo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Es hermoso ver que Dios hizo de un pueblo una iglesia universal en todo el mundo, para convertirla en su pueblo, para convertirla en su iglesia, para convertirla en su esposa. No para llenarse de vanidad, no para llenarse solamente de miembros, sino para proclamar que Él es el Señor y que Él es el Salvador. La tentación, amados hermanos, como ya lo mencionamos, se da en un momento muy crítico, cuando Cristo está lleno del Espíritu Santo y cuando Cristo está reconocido como Hijo de Dios. Quizás a veces nosotros no nos damos cuenta en el transcurrir de nuestra vida que cuando más queremos estar sirviendo a Dios y cuando más queremos estar consagrados a Él, vienen las pruebas y vienen las luchas. Bueno, pues nosotros solamente tenemos que ver que la tentación ahora en la vida de la iglesia contemporánea es más que una coyuntura, es la historia de la iglesia. Es un intento de Satanás para apagar esa afirmación de esa voz que dijo que Jesús es el Hijo de Dios y en el cual Él tiene complacencias. Es acallar en la vida de todos nosotros que Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Vaya que si Satanás quiso empatar su tiempo con el tiempo de Dios y ver la manera en que podía sabotear el plan divino. Él tendrá sus estrategias para seducir a sus hijos de Dios y a su iglesia, pero nosotros debemos de estar atentos a las formas y cómo lo hace.
Si recordamos a veces, amados hermanos, este pasaje de la tentación en el Edén, nosotros podemos tener con claridad el perfil de Satanás cuando viene a nosotros a tentarnos. Su semántica es querer jugar con las palabras. Su semántica es querer reducir la ecuación de la salvación de Dios a algo finito, a algo pasajero, a algo temporal. No, la eternidad, la salvación, el cielo, el infierno, la justificación, no son algo pasajero, no son algo sutil. Son los planteamientos de Dios para una realidad, para esta vida. Son el plan de Dios de redención. Todo esto no solamente son símbolos, sino todo esto son los valores que la iglesia nunca debe de olvidar. La iglesia no puede olvidar a quien le debe honor y a quien le debe gloria. La iglesia es algo más que un paradigma religioso. No, la iglesia es algo más que nos llevará a ser pasados por el fuego. Dios probará a la iglesia y a sus hijos para que verdaderamente Satanás esté convencido que la obra que ha hecho en cada uno de nosotros es real y verdadera. Si nuestro papel aquí en la tierra es ser políticos y ser cristianos, nos va a exigir integridad y santidad en lo político y en lo cristiano. Si en esta tierra la misión que nosotros tenemos es de ser maestros, de ser abogados, de ser profesionistas, de ser pastores, de la misma manera el Señor nos va a demandar nuestra integridad y nuestra santidad como hijos de Dios en el papel donde Él nos puso a trabajar. La misión de la iglesia y la vocación cristiana son inseparables de nuestra condición de seres humanos. Cristo no vino a salvar solamente a seres humanos o solamente a profesionistas. Vino a salvar a hijos íntegros de Dios. De esta manera nosotros podemos decir con toda seguridad que nuestra misión tiene una bendita gracia de que hemos sido adoptados como hijos del Altísimo. Y nuestros hijos y nuestras hijas tendrán esa bendición si nosotros los guiamos por ese camino. Ante Dios no hay seres humanos ni humanas instituciones que sean neutros. Ante Dios todos tenemos que ser probados para poner nuestro carácter y nuestro perfil cristiano definido. No hay esterilidad, no hay incredulidad, sino hay certezas. Somos bautizados en la misión de la iglesia, pero somos bautizados más que con agua, con el poder del Espíritu Santo. Por eso viene en el momento más importante de la vida de Cristo, cuando fue bautizado y reconocido con Dios, vino esta tentación. ¿Cuáles fueron las armas que tuvieron que sacar tanto Satanás como Cristo? Bien, pues Satanás sacó sus armas de la palabra de Dios malinterpretada, con dobles intenciones y mentirosas. El Señor Jesús sacó la palabra de Dios y el Espíritu Santo que le llevara a no sucumbir ante los ataques o ante los atajos que Satanás le ponía. La palabra es el instrumento de lucha de Cristo y Cristo sabe que Satanás conoce la palabra. Él es muy astuto y esgrime con su semántica acomodando las palabras en una dimensión misteriosa y confusa. Pero el mismo espíritu que lo bautizó, que lo llevó al desierto, es el mismo espíritu que le confirma que es mentira y que lo está queriendo hacer caer. El Evangelio de Mateo nos dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vaya que si nosotros podemos
imaginar la escena tan dramática, pues nos estamos, amados hermanos, imaginando un lugar en donde no hay naturaleza, o hay una naturaleza desierta y casi muerta, en donde el cambio de territorio tal vez consideró Satanás que pudo ser vulnerable para Cristo, sacarlo de su comodidad, pero esto le falló. Sus cálculos fueron erróneos y Cristo triunfó en medio del desierto. Marcos nos habla, amados hermanos, de una visión muy pequeña de la tentación al Señor Jesús. El Espíritu, dice, le impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado con Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Quizás Marcos, amados hermanos, solamente le interesó a él decir en un momento importante de la vida del Señor Jesús que él fue expuesto, su ser, su santidad, a circunstancias que le vulneraban como ser humano, pero también como hijo de Dios. Marcos no trasciende más allá de 2 versículos en relatar la tentación al Señor Jesús. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que ver que en función de estos 3 evangelios, de los evangelios sinópticos, tenemos algo que visualizar claramente. Estos 3 evangelios cumplen con presentar a Cristo luchando entre las fuerzas del mal o contra las fuerzas del mal. Su función, presentan a Cristo luchando contra las fuerzas del mal, como la iglesia debe de tener su función en este tiempo. Al igual que Cristo fue tentado, la iglesia va a tener que ser tentada. Al igual que Cristo fue exaltado, la iglesia tendrá que ser exaltada por el mismo Cristo cuando Él venga por segunda vez para recibir a una esposa sin mancha, sin arruga y santa. En la tentación al Señor Jesús, amados hermanos, nosotros podemos ver el poder de la palabra de Dios como espada de 2 filos. Porque no importa quién la diga, porque la palabra es viva y eficaz. Y cuando la dice Satanás, también corta, también lastima. Pero cuando la dice Cristo, rompe las cadenas de esclavitud y parte el entendimiento más tenebroso y el entendimiento más duro. Por el momento, pensemos en que la iglesia y la obra del Espíritu Santo de Dios siempre es completa. Cuando nos bautizamos en Cristo y en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, la iglesia es acompañada no solamente con el Espíritu Santo, sino con la palabra, que no es adorno, sino que es un instrumento de lucha que nosotros debemos de llevar. Hemos visto, amados hermanos, que la tentación que le hizo Satanás a Adán, fue llevado él del paraíso al desierto. Y la tentación que le hizo Satanás a Cristo fue llevado del desierto al paraíso de la resurrección. En el primer caso, Adán sale del jardín del Edén a una vida de pecado y a una vida de condenación expuesta para todos los suyos. En el caso del Señor Jesús, el Señor Jesús termina de la tentación en el jardín de la resurrección. El diablo huye de Cristo porque Cristo vence a Satanás. Y en el caso
de Adán. Adán es vencido por Satanás y el imperio de maldad viene a establecerse. Por eso Satanás, cuando dice cosas, las dice a medias verdades y les dice, le dice de esta manera en el verso 6 del Evangelio de Lucas: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Sí, es verdad, cuando él venció al primer hombre, Adán, él inauguró su imperio de maldad y su reino de mentira. Pero ahora, en este segundo caso, Cristo lo lleva del desierto, de la montaña y de lo alto del templo al mismo infierno. Porque donde está Cristo hay salvación. Pero quien se rebela contra Cristo solamente obtendrá la condenación. No hay, a final de cuentas, otra conclusión o explicación en la que podamos llegar cada uno de nosotros en este escenario de la tentación. El pecado siempre será desobedecer la voz de Dios, el desoír la voz de Dios, el ignorar las instrucciones de Dios. Y una vez hecho esto, siempre se vivirá oyendo, siempre se vivirá sufriendo y siempre se vivirá con raíces de amargura. Si nosotros, amados hermanos, al ser tentados, confiamos en el modelo de Cristo, nosotros podemos ser semejantes a Él. Perder el jardín del Edén o el jardín de la resurrección sería el trauma más fatal de nuestra vida. Obedecer la voz de Satanás solamente nos llevará a la desorientación y a la seducción de causas muertas. Pero la iglesia y los hijos de Dios siempre debemos de vivir según el modelo del segundo Adán, del Cristo que fue bautizado y afirmado, y del Cristo que fue ungido como Mesías, del Cristo que fue guiado por el Espíritu Santo, y del Cristo con integridad que cumple los mandatos de Dios y que glorifica a Dios. No hay nada, no hay tratos, no hay atajos y no hay por qué pactar con el enemigo, porque en Cristo todos somos más que vencedores. La expresión del Hijo de Dios, amados hermanos, no es una expresión que acuñó Satanás. Esta expresión, amados hermanos, viene desde lo profundo de el Salmo 91 en sus versos 11 y 12. Satanás solamente usa su retórica y su semántica para persuadir, para confundir. ¿Por qué? Porque el hacer de un absoluto, es decir, de la expresión Hijo de Dios, un relativo para ponerlo al nivel humano, es una trampa. Y en esa trampa muchas veces ha caído la iglesia de Jesucristo en sus enseñanzas, en sus predicaciones. Es un golpe que Satanás ha dado a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque él conoce las Sagradas Escrituras. La diferencia es que no conoce a su autor, a Cristo, es decir, no vive y tiene una comunión con Él, pero mucho menos obedece a estas Sagradas Escrituras. Satanás recurre a las Escrituras como si él fuera dueño de esa palabra, pero en sí Satanás solamente es persuasivo y solamente quiere llegar a una conclusión, a que todos los reinos del mundo y el Hijo de Dios y la iglesia se postren ante él. Dice un teólogo alemán muy conocido que Satanás llega a la vida de Cristo como una monja inofensiva, manejando una humildad y una piedad muy, muy especial, pero que también llega a la vida de Cristo y de la iglesia como un testigo de Jehová,
manejando la palabra de Dios a su antojo, pretendiendo conocer el pensamiento de Dios y creyendo que tiene a Dios y lo puede controlar con sus artimañas. En último de los casos, amados hermanos, la misión de la iglesia se definirá de acuerdo al uso de las Sagradas Escrituras. Podemos decir en palabras de este refrán popular: dime cómo interpretas la palabra y te diré la misión de la iglesia que tú has diseñado. Dime cómo interpretas la palabra y te diré la misión de la iglesia como tú la has diseñado. Ahora, nosotros tenemos que entender con claridad que Satanás hace un juego de palabras, una semántica engañosa para poder obtener lo que él quiere. Es por eso que la Biblia, nuevamente lo repetimos, es una espada de dos filos. Corta, dependiendo las intenciones de quien la diga, y es triste, pero es real decir, aún Satanás lo puede hacer. Lo mismo corta si la pronuncia un reaccionario de derecha y de un radical libre que tiene una aguda teología y desteñida. Con la Biblia en la mano también, un terrorista radical puede justificar su violencia y el asesinato. Con la Biblia abierta se pretende dar fundamento a aberraciones teológicas de la peor especie. La invoca un fundamentalista estricto para justificar su estrechez teológica, pero también un liberal trasnochador para dar una razón de su espejismo falaz y débil. La Biblia puede convertirse en mensaje, en una teología de pensamiento positivo que haga de Dios un paliativo, es decir, solamente cuando tengas problemas, dolores o ansiedades. La Biblia puede ser corona sin cruz, pero la Biblia debe de ser mensaje, que reconozca la realidad del dolor y la existencia de un Dios soberano y todopoderoso. Un Dios que se proclama con la misma palabra de Dios y se describe con la misma palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza en medio de la tribulación. Así lo dice el Salmo 46:1. Cuando nosotros, amados hermanos, llegamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos transforma. Pero, cosa rara o paradigmas de la vida y de la historia, dicen nuestros hermanos africanos que cuando llegaron los misioneros a sus tierras, ellos traían la palabra de Dios y las Biblias, pero cuando pasaron los tiempos, ellos se quedaron con la Biblia y los misioneros se quedaron con la tierra. Vaya que si es un paradigma, una lucha. La misión de la iglesia, amados hermanos, no se negocia, porque Cristo no negoció con Satanás. La obediencia, la fidelidad no se negocia, porque Cristo jamás desobedeció ni fue infiel a Dios. Y el darle la honra y la gloria a Dios, sin pactar con Satanás, será nuestra confirmación de ser verdaderamente hijos de Dios y discípulos de Cristo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que esta meditación sea de bendición para todos ustedes. Amén. Vamos a concluir con la bendición apostólica impartida por nuestro pastor. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Cantemos todos juntos el himno 430 a Dios el Padre Celestial.
y con esto daremos por terminado nuestro culto. Que Dios les bendiga en esta semana a todos ustedes.